Hoy vamos a comenzar una nueva serie titulada Jesús. Y esta serie va muy enlazada con la que terminamos, porque todo lo que predicamos anteriormente, hambre y sed de justicia, tenía la intención de traernos aquí a Jesús. Esa es la intención de toda esa serie de 6 mensajes que predicamos, hambre y sed de justicia. Y la idea es llegar aquí, a Jesús, a donde yo quiero llegar con todo lo que hemos venido hablando con ustedes. Así que, miren, voy a tratar de ser lo más calmado, lo más diáfano posible, porque esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio, y si nosotros no vivimos de esta forma, entonces no sería Evangelio, porque esto es Evangelio lo que hemos venido hablando. Estuvimos diciendo que religión es el hombre en busca de Dios. Religión es el hombre que se esfuerza y hace todo lo que está a su alcance para agradar a Dios, pero que el Evangelio es Dios detrás del hombre. Evangelio es todo el sacrificio que Dios hizo a favor del hombre. Eso es Evangelio. La religión es filosofía, teoría. El Evangelio es un mensaje vivo que toma forma y cuerpo en aquellos que lo reciben. Y eso es muy importante entenderlo, porque estamos hablando de sustancia, de ser. Estamos hablando de naturaleza. No tengo que ser bueno para ganarme el cielo. No tengo que hacer cosas buenas para ganarme el cielo, porque ya Cristo lo hizo por mí. Y Él me dio una nueva naturaleza para que yo naturalmente sea bueno. Porque si Él vive en mí, yo tengo que ser bueno. Yo no tengo que esforzarme para hacer luz, para ser justo, para ser bueno. Yo no tengo que esforzarme para hacer el bien, porque es que Él vive en mí. Y si Él vive en mí, esa es mi naturaleza. En una manera de introducción, yo le dije a ustedes, usted nunca va a ver un árbol de manzana esforzándose para dar manzana, porque esa es su naturaleza. Amén, decimos amén. No importa donde tú siembres un árbol de manzana, va a dar manzanas. Por mala que sea la tierra, por dura que sea la tierra, por fuerte que sean los vientos, por escasa que esté el agua y la lluvia, el árbol de manzana no se apega a la circunstancia para producir veneno y decir: es que tú no sabes por lo que yo estoy pasando, es que esta tierra es árida, es que me han dado poca agua, es que el sol no ha salido mucho, es que ha llovido mucho, es que ha hecho mucho viento. No, la manzana, el árbol de manzana, no importa cómo esté su alrededor, siempre va a producir manzanas. ¿Alguien dice amén? Así que si tú eres un hijo de Dios, y eres un hijo de Dios, tú vas a dar luz, tú vas a ser bueno, tú vas a ser fiel, tú vas a ser justo, independientemente cómo sean las circunstancias que te rodean, porque esa es tu naturaleza. Y la familia, los amigos y los compañeros de trabajo saben que algo ha pasado en sus vidas, entonces les siguen, porque esto no se trata de lo que hacemos, sino de quiénes somos. Oh, no, usted no me está entendiendo. Usted no me está entendiendo. La gente está cansada de la mentira, de la hipocresía, de la maldad. La gente está cansada de los pleitos, de los chismes, de las contiendas, de las murmuraciones. Por eso dejaron el mundo. Entonces ellos no pueden venir a la iglesia que es donde está Dios y encontrar lo mismo, porque entonces el mensaje se empaña, se distorsiona y caemos en hacer vana la cruz de Cristo. Y esto no te lo estoy diciendo para que te esfuerces, para que luches en contra de tu voluntad, porque esto no se trata de luchar ni de sacrificio. Esto se trata de entender que esto no se trata de ti, se trata de Cristo Jesús sembrado en tu corazón, y que tú le des la oportunidad de que Él manifieste en tu vida lo que tú quieras. Pero eso no se puede lograr si no conoces a Cristo Jesús. Eso no se puede lograr si no conoces el modelo. Y no vas a conocer el modelo si no conoces la palabra. Y es ahí donde está nuestro fallo.
desconocemos totalmente el modelo, lo desconocemos. Sabemos muy poco del modelo, sabemos muy poco de la palabra, porque no hemos tomado con seriedad y con carácter el compromiso y la responsabilidad de oír la palabra y de tener ese deseo cada domingo de escuchar una palabra. No tenemos la intención en nuestros hogares de indagar, de buscar, pero no para adquirir conocimiento, porque la palabra de Dios no fue hecha para alimentar el intelecto del hombre, sino para transformar el corazón y la vida de cada ser humano. Y cuando nos acercamos a la Biblia, no vamos a ser teólogos para aprender y tener conocimiento. No. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, es para parecernos cada día más al Salvador, a nuestro Dios, y para que Él nos moldee a su forma. Y su palabra no puede entrar por aquí y salir por aquí. Tenemos que vivirla. Mire, hay un predicador muy famoso que dijo que cuando él estaba leyendo Mateo capítulo 6 acerca del Padre Nuestro, dijo que se detuvo. Él quería servirle a Dios, y dice que leyendo el Padre Nuestro un día se detuvo y dijo: no, yo todavía no estoy listo para servirle a Dios, porque él dijo que hay una parte que dijo cuando leyó que se haga tu voluntad en el cielo y en la tierra, que también se haga tu voluntad en la tierra, así como en el cielo y en la tierra. Y él dijo: yo todavía no estoy listo para que la voluntad de Dios se haga en mi vida. Yo no estoy listo todavía. Y él le dijo: Señor, hasta aquí llegué contigo, porque todavía yo no estoy listo para que tu voluntad se haga en mi vida. Y es la parte más difícil, es la parte más difícil del creyente, que en tu vida y en mi vida no se puede hacer la voluntad tuya ni la voluntad mía. Es la voluntad de Dios, es la voluntad del cielo en nuestra vida, y eso es lo más difícil. No lo voy a negar que no es fácil. No es fácil. ¿Es fácil amar a un enemigo? ¿Es fácil bendecir al que te maldice? ¿Es fácil orar por aquel que quiere hacerte daño? Eso no es fácil. Pero Jesús dijo: no se haga como yo quiero, no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad en mi vida. Y eso es el evangelio. Dile al que está a tu lado: guste o no nos guste, eso es el evangelio. Eso es el evangelio, eso es evangelio puro. Eso es evangelio puro. ¿Están listos para esta serie? ¿Seguro? ¿Están listos para que hablemos de Jesús? Aleluya. ¿Están listos para oír de Jesús por un tubo y 7 llaves? ¿Están listos de empalagarse de Cristo Jesús? ¿Están listos de oír de Él, de hablar de Él, de escuchar de Él? ¿Cuántos están listos para apasionarse con Cristo Jesús y decir: yo quiero ser como Él? Yo quiero ser como Él. De eso se trata este mensaje. San Juan capítulo 19 verso 17 en adelante, lo puede leer conmigo. A todos, bienvenidos una vez más en esta casa. San Juan 19, 17 dice: y él, evangelio según San Juan. Hay un solo evangelio. Hay 3 cartas. Las cartas sí tienen primera, segunda, tercera, pero el evangelio de Juan es uno. 19, 17 dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Miren, quiero comenzar esta serie y quiero establecer algunas plataformas en este día que nos van a servir para toda nuestra vida. Y también nos van a servir para valorar lo que yo quiero compartir con ustedes, porque la intención mía es develar el modelo, revelar el modelo que es Cristo. Terminamos una serie donde aprendimos que Dios quiere que vivamos de acuerdo al modelo. Lo aprendimos, ¿verdad que sí? Y ahora estamos conociendo a ese modelo. Lo quiero desarrollar y desmenuzar para que no nos quepa la menor duda en nosotros. Quizás el desconocimiento de Cristo Jesús, muchos de nosotros tengamos la culpa, los predicadores. Y quizás no voy a decir que yo soy el más culpable de todos, porque también yo fui influenciado por una generación. Y regularmente usted hace lo que ve y oye en su generación.
porque yo crecí con una generación de predicadores que me inspiraron a mí para yo ser lo que soy. Y regularmente usted repite la historia hasta que llega un momento en que uno se da de cuenta que como predicador ha fallado en algo. Y yo puedo decir, y lo admito y lo reconozco, no he escuchado a nadie diciendo esto. Lo estoy diciendo yo. Yo reconozco que en cierta forma también fui partícipe de eso, de no proyectar a la figura y al personaje correcto. Y estoy tratando ahora que he recapacitado, porque este mensaje que comencé a predicar con ustedes, hambre y sed de justicia, me ha llevado más lejos de lo que usted se imagina, más lejos de lo que usted piensa, y ha calado muy profundo en mí y en mi corazón, porque no puedo resistir que dentro de la iglesia haya maldad. No se puede resistir. El mundo no resistiría una herida más. Yo soy de los que digo que el mundo, el que está ahí afuera, está siendo golpeado sin misericordia, golpeado por la maldad que hay en el mundo. El diablo, desde que fue echado del cielo, no ha tenido la más mínima misericordia con la raza humana. Hay una palabra americana que me encanta y es no mercy, y eso define mucho la tarea del enemigo. Él vino a matar, a robar y a destruir, y no se ha detenido un segundo desde el día que vino con esa intención a la tierra. Por cuanto no puede levantarse en contra de Dios, se ensañó en contra de lo que Dios más ama, que es la raza humana. Y durante estos miles y miles y miles de años, el enemigo no ha dejado de golpear, de robar, de dañar, de matar y destruir a la raza humana. Y utiliza cualquier medio para hacerlo. Padres que violan a sus hijos, hijos que matan a sus padres, amigos que traicionan, deslealtad ahí afuera, traición, muerte, maldad por todos los lados. Yo veía con cierto desdén no solamente la situación de Venezuela, sino la situación de Cuba, de Siria, donde el egoísmo y la maldad de una persona permite que millones sufran por un capricho. Porque yo me pongo en el lugar de Al-Assad, que es el presidente de Siria, que comenzó este conflicto interno en el año 2011. Más de 4 millones de personas desplazadas, más de 350,000 personas muertas, desaparecidos, casi 1 millón de personas entre desaparecidos y muertos. Los heridos no se pueden contar, los daños cuantiosos. Y yo pregunto, si yo me pongo en el lugar de Al-Assad, yo entrego la silla, yo entrego el gobierno, yo entrego la placa, yo entrego la banda presidencial, yo entrego la chequera, yo entrego la casa de gobierno, yo entrego el ejército, las armas, el gobierno, los aviones. Pero si hay un poco de amor y de sentimiento en un líder político hacia su pueblo, ¿cómo es posible que estar aferrado a una posición permita que más de 4 millones de personas tengan que andar por el mundo errante, casi 1 millón de personas muertos, desaparecidos, y un país destruido por una sola persona? Y yo hago la pregunta: entonces, ¿usted cree que es posible que después que allá fuimos hechos trizas en nuestra vida por el vicio, por el alcohol, las personas que estaban a nuestro alrededor y que estaban supuestos a cuidar de nosotros, en su mayoría los primeros que nos hicieron daño fueron los que nos criaron, o los amigos, o los compañeros? Porque el enemigo nunca va a utilizar un extraño para hacerte daño, nunca. Siempre va a utilizar las personas que están cerca de ti. Entonces la pregunta sería: entonces usted cree que después de yo venir del mundo desbaratado, destruido, dañado, flagelado, voy a venir a la iglesia para pasar por el mismo proceso de ser dañado, flagelado, destruido, de ser golpeado? Nunca en la vida. La iglesia es el lugar donde está Dios. La iglesia es la sucursal del cielo, y la iglesia debe ser diferente al mundo. La iglesia debe ser diferente al mundo, porque la iglesia tiene a Cristo, tiene el mensaje, tiene el Espíritu Santo de Dios. Y como le dije, quizás en cierta forma fuimos culpables.
Y lo tengo que reconocer hoy en día. Y no lo vaya a malinterpretar. Pero tengo que reconocer que en mi vida he predicado más de David que de Cristo. He predicado más de Moisés que de Cristo. He predicado más de Abraham que de Cristo. He predicado más de Daniel que de Cristo. He predicado más de Esther y de Ruth que de Cristo. Lo tengo que reconocer. Porque estos mensajes son los que nos inspiran aquí en la tierra. Queremos ser ese guerrero de David que tumba gigantes. Pero no ese Jesús humilde que sin espada lo derribó, humillándose y perdonando y transformando su vida diferente a los demás. Pero queremos la espada. No queremos el manto y la cruz. ¿Alguien está entendiendo? Queremos ser ese Elías que tenga unción para hacer descender el fuego del cielo, para quizás predecir el futuro y el presente de las personas y poder profetizar. Pero no queremos el mensaje sencillo de Cristo que cambia vida, que transforma y que hace que la gente pueda tener una relación con Dios. Ese no nos interesa, pero fue lo que nos enseñaron a nosotros. No estoy diciendo que está mal querer la unción de Elías. No estoy diciendo que está mal ser el David que Dios espera de nosotros para tumbar gigantes. No estoy diciendo que está mal ser el Moisés que abre el mar rojo. Pero debo decirle algo en el día de hoy: ni Moisés, ni Elías, ni Daniel, ni Abraham son el modelo, porque tuvieron una vida llena de imperfecciones, de errores, de pecado y de cosas en su vida que son oscuras. Pero Cristo Jesús es el modelo por encima de Abraham. Cristo Jesús es el modelo por encima de Elías, por encima de Moisés, por encima de David, por encima de Esther, por encima de Ruth, por encima de los profetas de Jacob, por encima de José. Cristo Jesús es el modelo, el único que pudo decir: sean como yo soy, hagan como yo hago y vivan como yo vivo. Dile al que está a tu lado: I'm sorry, Jesús es el modelo. Entonces, por eso tenemos deficiencias, por eso tenemos lagunas, porque todos esos hombres la tenían. Pero nosotros nos encargamos de proyectarlo a ellos más que a Cristo. Nosotros nos encargamos de proyectar virtudes que Dios puso en ellos. Y le tengo noticia: cada una de las personas que yo mencioné y la que todavía no mencioné, desde Génesis hasta Apocalipsis, todas proyectaron a Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. A Él lo proyectaron, a Él lo proyectaron, a Él lo ensalzaron, a Él lo presentaron, a Él lo señalaron, de Él profetizaron, de Él hablaron, porque Él era Dios hecho hombre en la tierra. Ahora bien, cuando hablamos de Jesús, Jesús no deja de ser un personaje interesante, porque Él es interesante. Y tenemos que reconocer algo: es que el mundo entero fue afectado por la vida de este hombre en el tiempo que duró aquí en la tierra. Su ministerio fue de 3 años y medio. Fue corto, fue breve. Su ministerio no fue muy largo en la tierra, no fue muy prolongado. No salió de allí, del contexto de Palestina, de Israel. No salió de allí, allí se quedó. No quiso salir fuera de donde Dios lo había mandado. 3 años y medio bastaron para consolidar su nombre y su ministerio. Cuando lo mataron, los que lo mataron pensaron que quitándole la vida lo iban a desaparecer de la historia y del mapa. Y si afectó la vida de los hombres estando vivos, más lo afectó después de muerto. Aleluya. Porque si en su vida nos afectó, en su muerte más aún afectó a cada ser humano, y sigue afectando y cambiando las vidas de cada persona que recibe su mensaje. Aún después de muerto, su mensaje sigue cambiando y transformando las vidas de aquellos que lo escuchan. Entonces tenemos que ver a Cristo de esa perspectiva, porque Cristo Jesús está en todas partes. Una de las cosas que tenemos que aprender hoy acerca de Cristo Jesús es que Jesús es el que viene a dar a conocer al Padre, porque Cristo es Dios hecho hombre. Y no había manera de Dios darse a conocer entre los hombres si no se hace uno como ellos. Le voy a poner un ejemplo. En días pasados
había uno de estos patos que andan aquí en la calle, que están con muchos hijitos y que tienen muchos patitos. Entonces estaba en un lugar muy equivocado donde vino a dar a luz, a parir, a sacar los huevitos, perdón. Está bajando la Templo, cuando uno cruza el río a mano izquierda. Entonces cuando yo voy para mi casa, ella está ahí tratando de sacar a los polluelitos que se le quedaron arriba y ponerlo en ruta, porque hay un pequeño muro. Entonces yo no sé el idioma de ellos para poderle explicar. No es la mejor manera, porque ella está tratando de bajar el río, pero si ella se va por el mismo lado que está, el río está ahí también. Pero ella tiene un trayecto al río que no lo cambia, porque fue el trayecto que le está enseñando a sus polluelos, para cuando ella no esté, ellos puedan identificar otra vez, porque van dejando sus heces y sus orinas, y el olor le ayuda a conocer el camino. Pero ella escogió un camino muy equivocado, porque tiene que atravesar la calle. No hay manera de ayudarla a menos que yo sea un pato y entienda su idioma. ¿Alguien lo entendió? Lo que yo quise decir. ¿Alguien lo entendió? Entonces, cuando el Señor vio a la humanidad tratando de pasar la calle y que había un camino mejor para llegar al destino, entonces Él se convierte en un humano, en un ser humano que habla nuestro idioma, que entiende nuestro lenguaje, y deja de ser Dios, porque a manera de Dios no lo íbamos a entender. Por eso en Colosenses capítulo 2 dice que Cristo se humilló, y se humilló despojándose, porque siendo Dios no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo de su vestidura de Dios y se vistió de ser humano, para que nosotros podamos entenderlo. Entonces Cristo Jesús es Dios en la tierra, y es el que tiene el plan revelado para que tú y yo podamos llegar al Padre. Y mira lo que es. La única labor de las Escrituras, la única función del Espíritu Santo es dar a conocer a Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque sin Cristo Jesús no podemos llegar al Padre. Así que si tú tienes una Biblia y si el Espíritu Santo está en la tierra, tiene una sola función: revelarte al Hijo, revelarte a Cristo Jesús, que lo conozca y tenga una relación con Él, porque Él es el único que te puede salvar. Su sacrificio es el único que te puede conectar con el Padre. Así que es interesante entender que el Padre quiere revelar a su Hijo a través de las Escrituras y del Espíritu Santo. Y no hay otra función más importante que esta, no la hay. Todo este aparato que se ha armado, todas estas escrituras que se han escrito y toda la labor del Espíritu Santo desde el primer día que descendió a la tierra es para que el hombre pueda conocer al Salvador Jesucristo y pueda tener una relación con Él y así llegar al Padre, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y el que tiene a Cristo tiene la vida, pero el que no la tiene ya ha sido condenado. Por eso es importante que podamos entender que en el plano donde Dios nos ha puesto, Cristo Jesús es la única figura que tiene que ser conocida, revelada, entendida, relacionada, porque de otra manera estamos muy errados en lo que queramos hacer. Así que entendimos eso. Entonces mire esto: cuando Cristo viene a la tierra, su mensaje, que es traído del cielo, su vida, su testimonio es tan impactante que Él afecta la vida de todos los seres humanos, que hasta ese entonces conocían una sola cultura, un solo estilo de vida, que era la cultura greco-romana. Ellos habían crecido con la cultura griega y la cultura romana, porque eran los imperios que ese entonces dominaban y gobernaban. Ya ustedes saben que la cultura griega absorbe la cultura romana, y aunque los romanos gobernaban todo el imperio griego que ellos heredaron, pero la cultura griega seguía predominando desde su idioma griego, sus costumbres, su vestidura y la manera en la que ellos se comportaban. Así que cuando Cristo Jesús viene, Cristo lo cambia todo. El mensaje de Cristo lo cambia todo. Entonces mire esto, importante, y si usted quiere tomar nota, tome nota. A partir de Cristo, los nobles y los pobres se sientan en una misma mesa a comer. Anteriormente no.
Anterior a Cristo Jesús, las mujeres no tenían ningún valor ni ninguna importancia en ninguno de los dos imperios, ni en ninguna de las tres culturas. Basta reconocer también la cultura judía. Así que es interesante ver que Cristo, cuando nace, Dios el Padre toma a una mujer como instrumento para introducirlo a la tierra, para reivindicar, para levantar y redimir el ministerio, la persona y la labor de la mujer que fue dañada en el huerto del Edén, cuando es ella la que luego de ser engañada también seduce a su marido y lo hace caer en la desobediencia. Así que la mujer que fue dañada en el Edén, Dios ahora a través de Cristo introducido en la tierra cambia totalmente la mentalidad y la manera de ver a la mujer. Pero eso no se queda ahí. Ese pasaje de la Biblia de dejen que los niños vengan a mí, no se lo impida, porque de los tales es el reino de los cielos. Esa insistencia que Jesús dijo que si alguno quiere entrar en el reino tiene que ser como un niño, es porque sencillamente los niños no se le ponía el nombre hasta los 8 días de nacido, porque había una muerte infantil prematura muy común. Nadie se aferraba a un niño, nadie, porque hasta los 8 días todavía no le daban seguridad, y a los 8 días le ponían el nombre, y los niños no tenían ningún tipo de valor en la sociedad en la que Cristo aparece. Por eso es que cuando los niños quieren acercarse a Cristo Jesús, son los apóstoles que se lo quieren impedir, y Él dijo: no lo impidan, dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de Dios. Así que la mentalidad de los niños cambia cuando Jesús entra en el panorama de la historia de la humanidad y comienza diferente a hacer pensar a nosotros acerca de los niños. Nadie le daba importancia a los niños hasta que Cristo aparece en el panorama. Los amos comienzan a compartir y a comer con los esclavos, cosa que estaba prohibida en aquel entonces. La vida de Cristo comienza a afectar cada hogar de Roma, cada hogar de Grecia, cada hogar del mundo entero, porque la gente no podía entender cómo nobles y plebeyos podían compartir y llamarse hermanos, cómo generales o príncipes podían reunirse con los que eran sus empleados o sus trabajadores o sus siervos y le llamaban hermanos y se abrazaban y compartían la mesa y el pan. Fue Cristo el que enseñó que todos los hombres son iguales delante de Dios en la faz de la tierra. Fue Él que cambió la manera de clasificar las diferentes sociedades, comenzando con los nobles, que eran los que gobernaban, luego los plebeyos, que eran los que desarrollaban algún tipo de función o de labor, luego estaban los que sabían algún oficio, los que escribían, los que leían, y luego los esclavos y los servidores, que eran los peores de la sociedad. Pero Cristo toma al siervo y al esclavo, toma al plebeyo y toma al noble, y toma al príncipe y toma al emperador, y le dice que todos los hombres son iguales en la faz de la tierra, que no hay diferencia ni por idioma, ni por lenguaje, ni por color de nuestra piel o por la sociedad a la cual pertenecemos. Es Cristo el que cambia la manera de ver la sociedad. Es Cristo el que inspira ahora a los hombres a fundar universidades. Todas las universidades comienzan a partir del cristianismo, porque la educación era privada. Y es el cristianismo que comienza a interesarse por los que no saben leer ni escribir, y comienzan ahora a enseñar a leer y escribir. Por eso es que la mayoría de universidades, las universidades más principales que hay en el mundo, están fundamentadas bajo un texto de la Biblia. Bajo un texto de la Biblia. ¿Por qué? Porque las universidades y las escuelas se fundan a raíz del mensaje de Cristo. Es Cristo el que inspira la educación por igual para todos los hombres. Pero eso no se queda ahí. Anteriormente la medicina o los médicos eran para los ricos, para los potentados. Y es la iglesia la que comienza a recoger los enfermos. Es la iglesia la que comienza a preocuparse por los enfermos. Por eso todos los hospitales tienen nombre de un personaje de la Biblia, porque es a raíz del mensaje de este hombre que los enfermos comienzan a importarle a la humanidad. Fue Cristo Jesús que inspiró a la Madre Teresa para recoger a los desvalidos en la India, a todos los desahuciados, a los que los mismos familiares votaban para que se murieran. Fue el mensaje de Cristo que inspiró a la Madre Teresa a recoger los enfermos y a
a preocuparse por ellos para cuidarlos, porque su mensaje cambia totalmente la mentalidad de cada ser humano. Y en vez de ser egoísta y pensar en nosotros, Cristo nos hace pensar en el prójimo y en el dolor del otro, porque es el único que sufre por el que sufre, que llora por el que llora. Fue Él que nos enseñó a sufrir, a llorar y a padecer por aquellos que no tienen nada. La palabra misericordia, la palabra piedad, la palabra abnegación tiene sentido a raíz del evangelio. No existía este contexto y este mensaje. El evangelio está fundamentado en el perdón, en la misericordia y en la gracia. No hay una religión que predique el perdón, solo el cristianismo. Ni el Islam predica el perdón, ni el judaísmo predica el perdón. El judaísmo dice diente por diente y ojo por ojo. Pero el único que enseñó que ame a tu enemigo y que haga bien al que te hace mal fue Cristo Jesús. Y su mensaje sigue siendo el mismo porque Él es el modelo. Fue el mensaje de la otra mejilla que inspiró a Mahatma Gandhi a no defenderse contra los ingleses. Y que cuando los ingleses venían a apabullarlo, a golpearlo y a pasarle por encima con los caballos y las tropas, Gandhi se encontró con el mensaje de la otra mejilla de Cristo Jesús. Y le decía: no vamos a agredir a nadie, vamos a ser como Jesús dijo. Vamos a poner la otra mejilla, el mensaje que está en el Sermón del Monte. Vamos a poner la otra mejilla. Fue Jesús que inspiró a Gandhi para que la India fuera transformada y para que los ingleses, casi después de 800 años de dominación, salieran sin disparar un tiro, sin usar una espada, sin tirar una piedra, sin ofender a nadie. Fue el mensaje de la otra mejilla que inspiró a Gandhi a decirle al pueblo de la India: vamos a ser diferentes. Fue el mensaje de Jesús del perdón que inspiró a Nelson Mandela. Después que ellos lo metieron casi 26 años en la cárcel, cuando salió de allí fue presidente de África del Sur. Muchos pensaron que él se iba a vengar, pero dijo: aprendí a través del Sermón del Monte que debo perdonar. Y cuando muchos esperaban espada, guerra y volar cabeza, juntó a todos sus enemigos y le dijo: los perdono y lo invito a ser parte de los cambios que Dios quiere hacer en Sudáfrica. No se trata del Nelson Mandela, sino del mensaje que inspiró a Nelson Mandela del perdón, que lo predicó Cristo Jesús. Fue Él que lo hizo. No, dale ese aplauso fuerte a Cristo. No debemos olvidar que Jesús es el que cambia una costumbre pagana. Y ahora esta costumbre que era pagana se introduce al evangelio y al cristianismo, porque un hombre es capaz de cambiarlo todo con su mensaje, con su vida y con su ejemplo. Y eso es lo que yo quiero inspirarle a ustedes. El nombre, la obra de Cristo Jesús lo cambió todo. No hay nada que el nombre de Cristo tocó que no fue cambiado. No hay ningún lugar en la historia, no hay un personaje, no importa quién sea, que no haya sido tocado, transformado, y que sus fibras de su ser interior no haya sido de alguna manera afectada por el mensaje que este hombre predicó. El mensaje de amor, de paz, de esperanza que la humanidad por tantos años había esperado, y que Dios toma en figura de Cristo a hacerse carne para traer a la tierra el modelo perfecto que nos invita a nosotros a ser como Él. Y hoy en este mensaje le estoy haciendo una sola invitación: iglesia, vida, vivamos como Cristo Jesús, hablemos como Cristo Jesús, pensemos como Cristo Jesús, actuemos como Cristo Jesús, andemos como Cristo Jesús, vivamos como Cristo Jesús, vamos a tratarnos como Cristo Jesús. Por eso Él dijo: un mandamiento nuevo os doy. Oíste que fue dicho: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero yo doy un mandamiento nuevo: ámense unos a otros como yo los he amado. No como tú te amas a ti, porque el Señor sabe que hay gente que no se ama. Y el Señor, que se la sabe de todas, ama a tu prójimo como a ti mismo. Señor, pues yo ni me quiero. Bueno, entonces ámalo como yo te amo a ti. Ama a tu esposa como yo te amo a ti. Trata a tu esposa como yo te trato a ti. Trata a tu esposo como yo te trato a ti. Miren algo, hermanos.
Yo no le estoy predicando algo a ustedes, algo que yo no haya aprendido y que no haya entendido. Porque créanme que Cristo es el modelo que ha afectado mi vida en todo. Y yo no quiero ponerme hoy como el prototipo, pero ustedes me conocen a mí. Ustedes me conocen con todo su corazón, ustedes me conocen. Y si hay algo que Cristo quiere en cada uno de nosotros, es que la gente no te vea a ti cuando tú actúas, cuando tú hablas, como tú caminas. Si hay algo que el Señor quiere, es que la gente lo vea a Él en cada uno de nosotros. Esa va a ser la diferencia en la Iglesia Vida. Tú no vas a cambiar el corazón de tu esposa hasta que ella vea en ti a Cristo Jesús. No lo va a cambiar. No, dale el aplauso fuerte. Tú no la vas a cambiar a ella hasta que ella no vea a Cristo en ti. No va a cambiar nunca. De igual manera, mujer que ha recibido a Cristo, tú no vas a cambiar a tu marido hasta que no hable como Cristo Jesús, hasta que no sea sumisa como Jesús, hasta que no sea humilde como Cristo Jesús. Tú no vas a afectar la vida de tu esposo. Tus hijos no van a estar contigo aquí adorando al Señor hasta que ellos no vean a Cristo en tu vida, en tu manera de hablarle a ellos, en tu manera de conducirlo, en tu manera de tratarlo y en tu manera de ser con ellos. Ellos no te van a seguir aquí hasta que ellos no vean a Cristo en tu vida y lo puedan desvelar y desmenuzar y te miren de frente, te miren de espalda, te miren de lado, del perfil derecho, del perfil de Cristo, del perfil derecho y izquierdo, que por donde quiera que te mire la gente diga: se parece a Jesús, habla como Jesús, camina como Jesús, tiene la bondad de Jesús, tiene la nobleza de Jesús, tiene la mirada de Jesús, tiene la paz que había en Jesús, tiene la calma que había en Jesús, tiene la quietud que había en Jesús, tiene la pureza que había en Él, tiene la humildad. Y lo que le voy a decir es increíble, hermano. La cruz no era un lugar agradable, ni tenía un significado agradable. La cruz era símbolo de muerte y de maldición. La cruz era símbolo de muerte, de maldición, de castigo. Y debo decirle más, no solamente los romanos crucificaban, los griegos lo hacían, los asirios lo hacían también. No era una práctica eminentemente romana. Más bien era una práctica de todo lo que era el norte de Asia, lo que era Siria. Los griegos crucificaron, los romanos crucificaron. Y hablar de cruz, ver una cruz, era muerte y maldición. Bastó con poner a Cristo Jesús en una cruz para que su significado cambiara. Bastó clavarlo allí. El símbolo de muerte, ahora cuando tú ves una cruz, ve vida. El símbolo de sacrificio, de dolor, de angustia, de maldición. Ahora cuando vemos una cruz, nos recuerda el sacrificio de Cristo Jesús, por el cual todos hemos obtenido vida. Así que un símbolo de muerte, con tan solo poner a Cristo en la cruz del Calvario, pasó a ser un símbolo de muerte a un símbolo de vida, de resurrección, de salvación, de perdón, de misericordia, de restauración. Porque lo que Jesús toca lo cambia, lo transforma y lo lleva a niveles más elevados. No, ustedes no lo han entendido todavía. Les decía que una práctica pagana, como era construir un templo. ¿Quiénes construían templos a sus dioses? Fueron los griegos, fueron los asirios, fueron los egipcios, fueron los romanos. Los cristianos no construían templos a sus dioses. Y una práctica que era totalmente pagana, la de construir templos, a partir del año 236 se comienzan a construir templos cristianos en honor a Cristo Jesús. Y hoy millones de templos han sido construidos en el mundo entero, porque Cristo lo que toca lo cambia y lo transforma para siempre. Y es lo que yo quiero inspirarte en el día de hoy. Leí Lucas capítulo 19 precisamente porque el hecho de Cristo tocar la cruz, San Juan 19:17, el hecho de Cristo tocar la cruz lo cambió. Y yo soy de los que creo que una vida que ha sido tocada por Cristo Jesús tiene que ser cambiada.
Si usted sigue siendo el mismo, si su carácter sigue siendo el mismo, si usted sigue siendo la misma persona desordenada, malcriada, desobediente, infiel, si usted sigue siendo la misma persona arrastrada por los deseos pecaminosos, si usted sigue siendo la misma persona viviendo en desobediencia, sabiendo cómo tiene que vivir y no quiere ajustarse al orden de Dios, entonces eso deja mucho que decir. Porque cuando Cristo llega a la vida de un ser humano, tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio, porque Cristo lo cambió todo, Cristo lo afectó todo. Cristo dividió la historia en dos, antes y después de Cristo. Usted lo sabe eso. Cristo lo cambió todo, lo transformó todo. En cada paso que damos tenemos que ver a Cristo. Por eso fue que Él dijo, mira, si usted ve una carretera, se acuerda de que Él dijo que es el camino. Si usted ve a alguien hablando de verdad, Cristo le viene a la mente porque Él es la verdad. Cuando usted coge el pan y el vino, tiene que recordarse que Él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Y cuando ve el vino, usted tiene que saber que Él dijo, esta es mi sangre que por vosotros será derramada. Cuando ve un cordero, tiene que recordarse que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando ve una peña, tiene que saber que Él es la peña de Oré que brotó agua en el desierto. Cuando ve agua, tiene que recordarse que dijo, yo soy el agua viva y el que viene a mí no tendrá sed jamás. Cuando usted ve un árbol, que tiene que recordarse que Salmos capítulo 1 dice que Cristo es el árbol que está plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y sus hojas no caen. Cuando ve una puerta, se acuerda del Salmo que dice, oh puertas eternas, levantad oh vuestras cabezas y entrará el Rey de gloria, porque Cristo es el Rey de gloria. Aleluya. 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 La tumba te recuerda que Él es la vida. La enfermedad te recuerda que Él es sanador. La oscuridad te recuerda que Él es la luz. La maldad te recuerda que Él es la bondad. La impureza te recuerda que Él es la pureza. La injusticia te recuerda que Cristo es la justicia por excelencia. La ignorancia te recuerda que Él es la sabiduría. Y el libro de Proverbios fue dedicado a Cristo porque Él es la sabiduría. Aleluya. No hay manera de escaparse de Él. Cuando ves un matrimonio, te acuerdas que Él es esposo que viene a buscar a su esposa, que es la iglesia. Acuérdate de eso cada vez que veas un matrimonio y veas a una mujer vestida de blanco, está la iglesia. Pero a su derecha hay un hombre que es el novio y te dice que el novio que viene a encontrarse con su novia es Cristo Jesús. Así que cada boda te lo recuerda, cada comida te lo recuerda, cada sol te lo recuerda, porque Él es el sol de justicia. Cada lucero que sale en la mañana, el primer lucero que alumbra, te recuerda que Él es el lucero que alumbra en la mañana. Cada vez que ves un pesebre, te acuerdas de su nacimiento, porque Él es la Navidad. No hay manera de que nos pongamos desprender de Él. Él está en todas partes. Él está en cada lugar, en cada rincón de nuestra vida, de nuestra casa. Él está en cada quehacer que hacemos. Porque si hay algo que Cristo quiere, que nuestro Padre Celestial quiere, es que te acuerdes que Él es el modelo por el cual tú y yo podemos vivir. Y no es un egoísmo de Dios, no es un capricho, no es una intención de Dios. Es que sencillamente de la única manera que te irá bien en el cielo y te irá bien en la tierra es siendo como Cristo Jesús, tu Señor. Porque lo que Él te ha enseñado es para que te vaya bien a ti, a tus hijos y a tus hijos después de ti. El estilo de vida que Él enseñó y que Él practicó es para que nosotros podamos disfrutar de lo mejor de la vida aquí en la tierra. Porque de otra forma no vas a poder bregar. De otra manera no vas a poder vivir. Por eso Él predicó del perdón. Porque Él sabe que si tú vives una vida de odio y de rencor, la única persona que se va a hacer daño eres tú. Si tú no eres una persona fiel, si tú no eres una persona bondadosa, si tú no eres una persona generosa, si tú no eres una persona que tiene abnegación, empatía, misericordia, piedad por los demás, vas a vivir una vida amargada toda la vida.
El estilo de vida que Dios quiere presentarnos a través de Cristo Jesús es una vida victoriosa. Cristo fue el único que se levantó en medio de la tumba y de la muerte, y se levantó para enseñarnos a nosotros que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el mismo Espíritu que nos va a levantar a nosotros de la tumba el día de la resurrección y nos va a llevar a Cristo Jesús. Porque lo que hemos creído en su mensaje, lo que hemos aceptado su palabra, ni la muerte es un obstáculo para nosotros, porque Él es la vida para cada uno de nosotros. No hay una persona que no haya sido afectada por Él. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, el apóstol Pablo dice que todos los que cruzaron el Mar Rojo fueron bautizados en una misma agua. De la misma manera que Cristo Jesús vino a sumergirse en la muerte y a levantarse, para que de la misma forma que ellos cruzaron al otro lado, también nosotros podamos cruzar victoriosos y someternos al mismo martirio, al mismo sacrificio, pero para ser levantados en el bautismo de Cristo Jesús para vida. No hay un pasaje de la Biblia, no hay una historia de la Biblia, no hay un personaje de la Biblia, no hay un hecho sobre las sagradas escrituras que nos recuerde a Cristo Jesús nuestro Señor, porque el Padre está interesado en que vivamos como Él. Y yo te invito a conocerlo. Si hay algo que yo quisiera hoy, es que al salir de aquí te aferre a leer los evangelios, y a leerlo, y a leerlo, y a conocerlo. Y comienza. Búscate una Biblia que no tenga negrita. Búscate una Biblia que sea de lenguaje sencillo. Búscate una Biblia que no tenga referencia. Búscate una Biblia que tú no necesites un diccionario, que tenga un lenguaje sencillo, que tú no te despegues ni te desconectes de ahí, que tú no te puedas desenfocar, ni tampoco que nada pueda interrumpir, que tú estés sumergido ahí leyendo en los evangelios, no para tener teología y conocimiento aquí, sino para aprender cómo vivió Él, cómo anduvo Él, porque tú quieres ser uno como Él. Y cuando tú lo leas, cuando tú comiences a leerlo, antes de leerlo, tú le dices: Señor, estoy leyendo los evangelios porque quiero parecerme a ti. Y dile: Señor, y cada parte de la Biblia que lea, grábala en mi corazón. Métemela por las venas, métemela por los oídos, por todas partes, para yo poder ser como tú. Y pídele al Espíritu Santo que esa es su misión. La misión del Espíritu Santo es llevarte a Cristo. Mira, las lenguas son buenas, la unción es buena, la profecía es buena, la revelación es buena, todo eso es bueno, pero nada es mejor que el Espíritu Santo te tome de la mano y te revele a Cristo Jesús, tu Salvador y tu Señor, para que tú seas como Él. Y dile al Señor, cuando estés leyendo: yo quiero ser como tú. Si hay un reto que la iglesia tiene hoy día, es ser como Él. Y en esto tenemos que ser fanáticos. En esto tenemos que ser fanáticos. En esto tenemos que ser radicales. En esto tenemos que ser categóricos. Yo quiero ser como Él. Porque ese es el honor y la honra más grande que Dios tenga de nosotros. Cuanto más te parezca a Cristo Jesús, más llena la honra y el honor que Dios puede recibir de cada uno de nosotros. Nada nos sirve si no nos parecemos a Él. Como comencé, se los digo al final de este mensaje. Quizás muchos de nosotros, los predicadores, hemos tenido la culpa porque predicamos muy poco de Él. Y yo no sé hasta qué punto Él pueda perdonarme y también orientarme y darme la oportunidad de comenzar a hablar de Él lo más que yo pueda, porque creo que sí le estaba inspirando, como muchos dicen, el espíritu de David y el espíritu de Elías y el espíritu de Moisés, espíritu que muchos de nosotros anhelamos para hacer la obra que ellos hicieron. Pero nadie quiere ser el regañadiente que fue Elías, nadie quiere ser el testarudo que fue Moisés, nadie quiere ser el mentiroso que fue Abraham, nadie quiere ser el mujeriego que fue David. Solo queremos las obras que ellos hicieron, pero más que las obras que un personaje de la Biblia pueda hacer, queremos la vida, la integridad y el corazón y la nobleza de nuestro Salvador Jesús, para ser como Él. Porque la obra más grande de Cristo fue su vida y su ejemplo, porque su mensaje no fueron las palabras que salieron de sus labios, sino cada ejemplo que cada día daba a los hombres donde Dios le permitió vivir. Y eso fue lo que hizo que su mensaje fuera diferente.